Bellas damas, papaitos, pongan mucha atención porque vamos a empezar este segmento de Ser y Salud. Y para ello tenemos a nuestro invitado, el doctor Amaro, Alfredo Amaro. Sí, ya ando empezando con el apellido. Mi doc, ¿cómo está? Muchas gracias. Muy buen día. Muchas gracias. Sí. Oiga, doctor, vamos a hablar de este tema que es interesantísimo y muy extenso, que es la epilepsia, ¿verdad? Entonces, no sé si nos pudiera decir las causas de la epilepsia, los tipos de epilepsia que hay. Sí. Mira, la epilepsia es una enfermedad neurológica, neurológica en la que hay una alteración de la función cerebral y ellos traen consigo el síntoma fundamental, que es la epilepsia o la crisis epiléptica. Es muy común, de un 1 a un 2% de la población total padece de la epilepsia, y a pesar de que se conoce siglos antes de Cristo, todavía existen prejuicios y los pacientes que padecen de epilepsia son recriminados. ¿Qué pasa en la epilepsia? ¿Qué pasa en el cerebro del paciente que tiene una epilepsia? La neurona es la célula fundamental del cerebro. Ella se intercomunica con otras neuronas y a través de ramificaciones, y en esas ramificaciones se producen alteraciones eléctricas. ¿Qué pasa en estas neuronas? Hay un estado de hiperexcitabilidad, se transmite una información errónea a las demás neuronas y es lo que produce el movimiento involuntario, la pérdida de conocimiento, o sea, la crisis convulsiva como tal. Ahora, esto puede ser a partir de un grupo de neuronas o se puede expandir a todas las neuronas del cerebro. De ahí que hayan crisis parciales y crisis generalizadas. Okay. Y hay diferentes tipos de epilepsia, porque unos, precisamente lo que estamos viendo en pantalla, hay este tipo donde se convulsionan en el piso, pero tengo entendido que hay otros tipos donde, por ejemplo, se van como por 10 segundos aproximadamente y no saben realmente lo que pasó en esos 10 segundos. Sí, ¿no? Exactamente, mira, hay epilepsias que son generalizadas y epilepsias que son parciales o focales. En el caso de la epilepsia generalizada, que es la que conocemos habitualmente, es la que el paciente pierde el conocimiento, cae al piso y comienza con movimientos involuntarios bruscos que duran alrededor de 2 a 3 minutos y después tienen una recuperación a la cual se le llama periodo posictal, donde el paciente está confuso, tiene dolor de cabeza, se siente muy cansado, y están las epilepsias focales o parciales, donde no hay una pérdida total del conocimiento, donde el paciente puede estar haciendo determinadas actividades sin un propósito determinado. Ejemplo, caminar hacia un lugar sin un propósito determinado, desabrocharse o abrocharse la ropa sin ningún tipo de propósito, tallar algún tipo de madera. Hay una epilepsia muy específica que es la epilepsia del lóbulo temporal, donde la persona puede enfadarse sin un estímulo. Entonces eso tenemos que conocerlo porque son también tipos de crisis. Claro, eso es bien interesante porque muchas veces de pronto decimos, esta persona es bipolar o es bien voluble, y no, a lo mejor lo que está padeciendo es un tipo de epilepsia. Y eso le genera esta variación de los estados anímicos y se altera de pronto y se enoja y uno no sabe ni por qué, ¿no? O eso que a mí me llamó mucho la atención, conocí a una persona que de pronto se iba. Estabas platicando con la persona y se quedaba fija y le preguntabas algo y te contestaba cosas bien diferentes a lo que le estabas preguntando, y ya regresaba, decías, oye, pero ¿por qué me dijiste esto? No, ¿a qué hora? En ese momento yo, no, para nada, yo no te comenté eso. Te quedas así como que, cucu, ¿no? Está medio locuazo, ¿qué onda? Y ya con el tiempo supe que esta persona padecía un tipo de epilepsia. Eso que estás narrando es importante porque eso es un tipo de epilepsia parcial o focal. Tienen las características como crisis que lo que duran son minutos o segundos, o sea que el enfado no le dura media hora, le dura 15 o 20, que 3 a 4 minutos con una recuperación, y después hacen una amnesia, o sea, no recuerda lo sucedido. A veces le puedes hablar
y ellos no pueden emitir palabras. O sea, hay varias crisis focales. Las crisis focales pueden ser motoras, o sea, pueden hacer algún tipo de movimiento con una parte del cuerpo, pueden ser crisis sensitivas, pueden oír voces, pueden ser crisis visuales, crisis autonómicas, donde hacen algún tipo de movimiento. O sea, esos son tipos de crisis que son menos conocidas, pero que es bueno que a medida del tiempo con estos programas vayan conociendo y se vayan relacionando más con este tipo de enfermedad, porque eso muchas veces es lo que hablábamos al principio, acarrea discriminación a ciertas personas. Claro, y uno no entiende el comportamiento de la persona. Oiga, doctor, una cosa, cuando toman medicamento para tratar la epilepsia y ya llevan largo tiempo, ¿hay que cambiarlo o pueden seguir por muchos años tomando el mismo medicamento sin requerir cambiarlo por otro? No sé. Eso es una pregunta muy importante, eso es uno de los grandes tabúes. Todos pensamos que la epilepsia se puede mejorar y la epilepsia en realidad con un tratamiento adecuado puede llegar a disminuir totalmente las crisis, incluso pueden a desaparecer las crisis. Por lo tanto, el tratamiento hay que tomarlo a las dosis que está indicada por el médico, en el horario que está indicado por el médico y el tiempo que lo indique el médico. El tratamiento no debe suspenderse de 2 a 5 años después de no haber tenido ninguna crisis. Además, hay criterio para quitar el tratamiento. O sea, no haya tenido ninguna crisis, que las crisis que hayan tenido anterior hayan sido un solo tipo de crisis, que su estado de memoria esté bien y que el electroencefalograma y los escáneres también estén bien, y entonces eso nos da la medida que podemos darle el alta al paciente. ¿El estrés tiene mucho que ver para que lleguen estas crisis? Sí, mira, hay factores que desencadenan la crisis. La ingestión de alcohol puede desencadenar una crisis. La ingestión de droga desencadena la crisis. El exceso de alimentos que contengan cafeína, como el café y algunos tipos de té, desencadenan las crisis. El estrés desencadena las crisis. Los procesos infecciosos acompañados de fiebre pueden desencadenar las crisis. O sea, estos son factores que tenemos que tener en cuenta a la hora de tratar a un paciente con epilepsia. O sea, el tratamiento se basa fundamentalmente en el medicamento, o sea, en el medicamento antiepiléptico, pero tienen que tener en cuenta los factores que pueden desencadenar una crisis. O sea, que a pesar de llevar el tratamiento adecuado, con las dosis adecuadas y tomarlo en el momento adecuado y tener ese apego al paciente, al medicamento, hay que tener en cuenta que pese a esto se puede desencadenar la crisis si tienes una mala noche. O sea, el trastorno si no duermen bien, si no duermen bien, puede desencadenar una crisis. Si tomaste alcohol en exceso, te puede desencadenar una crisis. Si usaste drogas, anfetamina, cafeína, heroína, puede desencadenarse la crisis. Si tomaste exceso de alimentos con café, como habíamos dicho, cafeína, té negro, puede desencadenarse la crisis. Vaya, ahora sí que es muy importante saber estas cuestiones que pueden tener mucho que ver con la epilepsia y es un tema muy amplio que yo creo que en otra ocasión tiene que venir a platicarnos, porque está la epilepsia en mujeres embarazadas, que estoy seguro que muchas damas querrán saber un poquito sobre este padecimiento y bueno, ya ahondaremos, o la epilepsia en los adolescentes, que también es muy importante saber todos estos detalles. Así que pues lo vemos pronto, doctor, ¿cómo ve? Muy bien, a ver si nos viene a visitar nuevamente y hablar de este padecimiento, de esta enfermedad, en otras variaciones y otras variantes. ¿Le parece? Bien, ¿Sí? muchas gracias. A usted, doctor, muchas gracias. Gracias otra vez.